Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, yo también me uno a quienes quieren agradecer a la Fundación Ortega Marañón por haber propiciado la posibilidad de que podamos reflexionar sobre Europa. Como pueden ver, realmente cada uno de nosotros introduce un tema que realmente no es un tema, es un conjunto de temas asociados a algunos de los problemas, y el que nos compete a nosotros, a quienes estamos aquí sentados, ahora presentaré a mis dos acompañantes, es un tema, creo que es uno de los temas centrales, y creo que es uno de los temas centrales por una razón fundamental, y es que el modelo europeo de organización política es inimaginable sin dos elementos. Uno es la democracia fundada sobre la idea del Estado de Derecho, es decir, la democracia liberal, y otro la democracia también con una importantísima dimensión social. Hasta cierto punto es relativamente sencillo definir cuándo un sistema democrático cumple con los requerimientos liberales, pero siempre es muy discutible, y a mí me parece que aquí es donde empezamos a tener el problema de, bueno, ¿cuándo cumplimos con los requerimientos sociales? Europa nace, bueno, la Comunidad Económica Europea nace en pleno, digamos, dentro de eso que Dahrendorf llamaba el consenso social democrático. Por tanto, era inimaginable un proceso de unificación continental sin que se incorporara ese elemento social. El problema, yo creo que esto me permite entrar un poco más detenidamente en la cuestión. El problema es, y espero que esto sea también un poco la base de nuestra discusión, el hecho de que seamos multidisciplinares también permite, es decir, no somos expertos en la Unión Europea, sino somos gente de fuera que reflexiona sobre un aspecto muy concreto de la Unión Europea, muy concreto porque a la vez es oceánico, porque realmente lo abarca todo, como digo, es la esencia. Bueno, yo creo que un elemento que distorsionó enormemente la visión social de la Unión Europea fueron las políticas de austeridad, que empezaron a aplicarse después de la famosa crisis del año 2008. Todos sabemos que para España, para el sur de Europa, en términos generales, fue una cesura. O sea que es curioso cómo en España incluso nuestro sistema de partidos saltó por los aires, o el griego saltó por los aires, como consecuencia precisamente de esta crisis. Y sin embargo la respuesta europea no responde en un principio a la idea esta de lo social, de lo solidario. Y yo creo que las propias instituciones europeas tomaron conciencia enseguida de que eso era así y se pusieron a desarrollar eso que se ha llamado el pilar europeo de los derechos sociales, que es del año 2017, por tanto ya teniendo detrás la experiencia de la crisis, ¿no? Me parece que la Unión Europea sabe por dónde tiene que encauzar su labor, pero yo como politólogo lo que me gustaría es suscitar algunas preguntas. Algunas preguntas que me parece que son relevantes en el contexto no solamente de lo que estamos discutiendo aquí, sino que afectan a algunas de las cosas que hemos hablado con anterioridad. La primera es, ¿tiene sentido hablar de un modelo social europeo cuando en la Unión Europea hay, como mínimo, 4 modelos sociales distintos? Todos sabemos esa distinción de Sping-Andersen, ¿no?, de que convive un modelo escandinavo del Estado social o de bienestar, un modelo, digamos, renano, alemán del Estado de bienestar, y el modelo mediterráneo. Y luego estaría el modelo de los países del este, que probablemente también aportaron otro modelo. Esto yo creo que significa de entrada un esfuerzo de coordinación y de evaluación de las diferencias que se han recogido, y me gustaría subrayar esto, es decir, que no se ignora, se han recogido ya en lo que se prevé que van a ser todo un conjunto de orientaciones o de procesos de coordinación de las diferentes políticas que se trata de
promocionar. No voy a pasar revista a todas ellas, las pueden imaginar: fomentar el empleo, mejorar las condiciones de vida y trabajo, proporcionar protección social adecuada, lucha contra la exclusión social, etcétera, etcétera. Eso lo sabemos muy bien porque sabemos cuál es realmente el contenido de las políticas de bienestar. A mí lo que me preocupa, pero que por otra parte me parece que hace que la discusión sea más fácil, es que hay una clara definición de principios y de fines, es decir, hay un ideal de modelo social europeo que se presenta a los diferentes estados para que puedan aspirar, en cierto modo, o en algún momento, a realizarlo. Utilizando los medios a su disposición para poder hacerlo. O sea, no se puede pedir a Rumanía o a Bulgaria que tengan la misma capacidad de satisfacerlos que países que están incluso muy por encima digamos, de ese ideal que nos propone la Unión Europea, como pueden ser los propios escandinavos u otros que están muy avanzados en esto. Pero el hecho de que sean los estados los que tienen la capacidad de modular realmente cómo quieren organizar el Estado social, me parece que favorece algo a lo que la Unión Europea siempre también debe atender, que es bueno, facilitar el pluralismo político interior de cada uno de sus estados. Es decir, si quisiéramos imponer un modelo social europeo estricto, bueno, ¿qué espacio deja eso para que luego las diferentes opciones políticas entre partidos pues realmente puedan ser competitivas? O sea, es decir, no podemos pretender que se restrinja la democracia y las opciones que se presentan a los ciudadanos tratando de imponer un mecanismo donde se puede decir, bueno, vamos a ver, ya hay una restricción, que es el respeto de los principios del Estado de Derecho, etcétera, pero, bueno, como sabemos además, el equilibrio que se establece entre los diferentes partidos y el pluralismo entre ellos depende en gran medida de cómo se evalúa, si dejamos que la economía se fije más a través de intervencionismo estatal o la libre competencia. Y buscando ese equilibrio, pues bueno, es como distinguimos, entre otras cosas, entre derecha e izquierda. Si queremos imponer exclusivamente un modelo socialdemocrático, estaríamos restringiendo esa libertad que tienen los estados también para poder decidir cómo desean ser gobernados. Lo dejo aquí como problema. O sea, no tengo una solución y lo confieso. Pero hay otro problema añadido, y es que el modelo social europeo hoy no se puede distinguir de, digamos, todas las iniciativas para poner en marcha eso que se llama el Pacto Verde europeo, que a su vez, María, yo espero que tú te metas algo en eso, necesariamente tiene que incorporar consideraciones de género. Es decir, las cuestiones ecológicas y las políticas de género debemos incorporarla a lo que entendemos por una sociedad de bienestar. O sea que, bueno, ahí pueden producirse situaciones realmente en la que estallen, ¿no?, en nuevos conflictos. Y esto me lleva al último punto que quiero tocar aquí, y es que precisamente por el hecho de que lo social se mezcla con lo verde y se mezcla con consideraciones de género sobre las que todos sabemos que existen también todo un conjunto de batallas culturales, hace que se propicie, diríamos, el conflicto. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Pues a lo que me refiero es a que, y esto es muy interesante y podría dar lugar a otra mesa, específicamente solo sobre esto. Vamos a ver, ¿cuál es el mayor problema que tienen hoy las democracias? El mayor problema que tienen hoy las democracias es que se ha roto un consenso de base relativo primero a las reglas, es decir, las reglas del Estado de Derecho. Todos sabemos que lo que propenden los partidos neopopulistas es precisamente a
propiciar que la mayoría no encuentre ningún tipo de obstáculo o ejerza controles a la hora, digamos, de fiscalizar su actuación. Es lo que antes Araceli Mangas ejemplificó con el tema de Israel. O sea, hay sitios donde la gente se está yendo a la calle precisamente porque sabe que se está tocando algo que es fundamental. Curiosamente, la mayoría de aquellos que votan por estos partidos son los que se consideran más marginados socialmente dentro de cada uno de los estados. Luego hay una correlación aquí también entre apoyo al Estado social para evitar precisamente este tipo de derivaciones que ponen en peligro realmente la estructura del Estado. Pero por otra parte, desde el momento en que incorporamos la política verde, nos estalla también otras poblaciones. Y también lo dejamos en manos de que se pueda hacer demagogia por parte de estos partidos populistas. Recordemos lo que puso en marcha la revuelta de los chalecos amarillos en Francia fue la subida del precio de la gasolina, pensada precisamente en ejecución de las políticas ecológicas de Macron. Y luego las políticas de género, pues bueno, no hace falta que lo digamos porque estamos asistiendo a estas batallas todos los días. Aquí lo más reciente es el caso de Rubiales, pero esto es continuo, ¿no? Y también, digamos, es objeto de un debate muy importante por parte de las fuerzas políticas y es uno de los instrumentos que utilizan también los partidos neopopulistas. Bueno, yo lo voy a dejar aquí. Voy a pasar la palabra a Mónica Malle, que, como he dicho, es economista, que espero que le dé un enfoque más económico que no ese casi primitivismo politológico que le he dado yo. Y luego ya pasamos a una parte ya más internacional, que es el perfil de María Solanas, que es investigadora del Instituto Elcano y una de nuestras grandes expertas en política de género. O sea, que vamos a tener aquí, espero, ¿no?, una discusión global. Cuando quieras. Muchas gracias, Fernando, y gracias también a la Fundación Ortega Marañón por darme la oportunidad de participar en este interesante debate y jornada. Bueno, yo creo que el proyecto social europeo es el corazón de Europa. Realmente es el motivo básico y fundamental y es la envidia del resto de áreas geográficas y económicas. O sea, realmente es la esencia. Es lo que otras áreas ya digo, económicas no tienen y realmente es el pilar básico que evidentemente como europeos y en eso todos los gobiernos deberían de considerar que hay que defender por encima de todo. No solo porque efectivamente pueda generar populismos y ciudadanos que rechacen el proyecto europeo por no sentirse bien tratados, sino porque realmente es, ya digo, lo fundamental y es lo que nos permite avanzar y los que nos permite también, por supuesto, defender los derechos, no solo laborales, sino los derechos también, efectivamente, de la igualdad de género, los derechos medioambientales y ver hacia dónde vamos, qué crecimiento queremos, cómo queremos, qué calidad de empleo, qué protección, qué estado del bienestar. Yo creo que el estado del bienestar es el centro. O sea, realmente es verdad que hay muchas amenazas y yo creo que están muy presentes, ¿no? O sea, verdaderamente sufrimos una gran amenaza con la crisis efectivamente financiera y con las políticas de austeridad que, bueno, pues esas amenazas surgen porque hay determinado tipo de gobiernos pues muy liberales que consideran que mano dura frente a países derrochadores, entre comillas, y despilfarradores, como podrían ser en ese momento Grecia, acordémonos, Portugal o España, y imponen una serie de reglas que al final nos llevan a empobrecimiento, más desigualdad y, por supuesto, no cumplir con esas reglas de gasto impuestas para efectivamente pues, aplicar esas políticas de austeridad que yo diría más bien que nos llevaron al austericidio porque nos llevaron efectivamente a una crisis de deuda y a una crisis del euro que luego tuvo que venir Mario Draghi a decir haré whatever, todo lo que sea necesario, ¿no?
para efectivamente salvar el euro. Entonces, yo creo que eso ha sido un aprendizaje, pero lo que quiero decir con esto es que estas amenazas están muy presentes, porque estos tipos de gobiernos tristemente están. Y yo creo que es muy importante que nos demos cuenta que el proyecto social y el estado del bienestar ha de preservarse por encima de todo, porque es la fortaleza, es lo que aportamos al mundo. Entonces, ahí, bueno, pues estamos viendo últimamente, ayer mismo, la decisión del Banco Central Europeo de volver a subir los tipos de interés. Por eso digo que estas amenazas están, porque países frugales existen y siguen estando y siguen considerando un tipo de ideología por encima de, efectivamente, lo que es el origen del proyecto europeo. Y ayer pues, se decidió esta subida, que además fue, efectivamente, bueno, pues, motivo de gran debate y, de hecho, algunos de los que tomaron parte de esta decisión consideraban que se quedaba muy corta y que en diciembre probablemente haya que hacer otra subida de tipos. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Bueno, pues que ahora mismo estamos en un momento delicado y que, bueno, pues verdaderamente hay que, efectivamente, controlar la inflación, pero también hay que intentar que no entremos en una recesión y que, efectivamente, esto permita mantener este estado del bienestar, insisto, porque es la fortaleza. Y en ese sentido, no solamente hay amenazas, también hay oportunidades, porque es verdad que estas crisis que se van produciendo en Europa permiten avances. La de financiera permitió algunos avances importantes también, pero esta última crisis de la pandemia yo creo que ha sido paradigmática en los avances también del proyecto social europeo. Porque, bueno, pues evidentemente no solo por las políticas que se pusieron en marcha durante la pandemia para mantener el empleo, ¿os acordáis del programa SURE? Posteriormente las compras coordinadas de material o el tema de las vacunas, que también ahí hubo una unidad muy importante entre los países europeos y esto permitió avanzar bastante y detener la pandemia. ¿Os acordáis cuando no había vacuna? Pero posteriormente yo creo que ha sido muy relevante la constitución del Fondo Next Generation, el fondo para la recuperación que se crea en Europa. Es por primera vez una respuesta coordinada europea, que además supone una mutualización de deuda, porque se emite bonos por parte de la Comisión para financiar este fondo. Es un avance, a mí me parece, importantísima en esta integración y, por lo tanto, el tema económico, la gobernanza económica es muy importante, la unión fiscal es muy importante para, efectivamente, poder preservar este proyecto social, porque, evidentemente, esto es una muestra de solidaridad y de compromiso por ese proyecto europeo que va más allá y que ya no va en función de lo que yo quiero, sino lo que tú necesitas. Y es una apuesta en común de todos los países de un fondo, de un dinero muy importante, que verdaderamente a mí me parece un paso de gigante y que además puede marcar incluso un poco también por dónde vamos en el futuro, porque de hecho en las reglas de gasto que se tienen que definir posteriormente, en este semestre, pues ya se está hablando de, bueno, determinados países y determinadas posiciones que están abogando a que este fondo, Next Generation, pueda constituir un germen de por dónde debemos de ir para cofinanciar inversiones en ese área, efectivamente, de una economía verde, una economía efectivamente también digital y, por supuesto, una cohesión social y territorial que permita mantener también la igualdad de oportunidades y la igualdad de género. Entonces, esto puede ser también un antes y un después para ver por dónde tenemos que ir. Es verdad que esto requiere cesión de soberanía y estamos en lo de siempre. Los europeos no estamos a veces tan dispuestos a ceder soberanía para avanzar el proyecto, pero yo creo que a veces es muy importante esa cesión de soberanía si las cosas van en la dirección que todos hemos consensuado y que todos entendemos que es fundamental mantener y garantizar el estado del bienestar. Y yo creo que eso sí que hay consenso en este país. Creo pensar que sí que lo existe por parte de las derechas y de las izquierdas, porque me parece que sería un error gravísimo ceder en esto. Solamente hay que mirar qué pasa en Estados Unidos con su sanidad. Entonces, bueno, ¿queremos ese modelo? ¿Ese es el modelo que buscamos? ¿O queremos preservar nuestro modelo o no? ¿O que se vaya al traste? Porque es que también se puede ir al traste si empezamos a imponer este otro tipo de medidas, ¿no? Y bueno, yo creo que hay retos por delante, aquí lo dejo de momento, porque también en ese proyecto social, ahora estamos hablando del pacto migratorio y con esto termino, que me parece que es un tema también crucial para considerar
como avance en este proyecto social, porque no podemos mirar para otro lado, porque efectivamente afecte a otro país. Tenemos que entender que todos somos Europa y que todos tenemos que buscar soluciones conjuntas a los problemas, porque en cualquier momento nos puede también tocar a cualquiera de nosotros, ¿no? Y de eso se basa el proyecto social europeo, en esa solidaridad entre los ciudadanos y entre los países. Gracias, Mónica. María. Bueno, pues muchas gracias a la Fundación Ortega Marañón por la invitación y sobre todo por hacernos salir, al menos a Fernando, que lo ha confesado, y a mí misma, de nuestra zona de confort, poniéndonos a pensar sobre el modelo social europeo, no siendo ninguno de los dos expertos en la Unión Europea y en particular en este asunto. Pero revisando un poco para otras reuniones los informes de riesgos globales del Foro Económico de Davos, que no es precisamente sospechoso de tener una visión excesivamente socialdemócrata, me llamaba la atención que en el informe de este año, del 2023, que salió en enero, señalaba como riesgo más elevado los riesgos societales, ¿no? Si nos retrotraemos al informe, al primero que hicieron al respecto de riesgos globales, que fue en 2006, los riesgos en ese momento eran la amenaza terrorista, las armas de destrucción masiva, la inestabilidad, los estados fallidos, Oriente Medio. Pero en 2008 el riesgo fundamental era una crisis financiera sistémica que se produjo poco tiempo después, ¿no? Creo que tienen cierta experiencia acreditada sobre el acierto, ¿no?, de sus pronósticos e, insisto, los riesgos que señala con más relevancia para el corto plazo son los riesgos societales. La elevación del coste de la vida y todo lo que supone para las sociedades que la están experimentando. Por tanto, el modelo social, lo que avancemos en el modelo social tiene una repercusión evidente en la estabilidad de nuestras sociedades y en la estabilidad global, ¿no?, y en la construcción de sociedades más seguras. Tampoco me resisto la tentación a señalar un elemento que también ha sido un poco puesto sobre la mesa, ¿no? Es verdad que la Unión Europea se ha querido sentir identificada con un modelo social, ¿no?, hacia afuera, pero no es hasta 2017, después de toda una etapa de austericidio, donde realmente se alcanzan una serie de compromisos relevantes, se acuerda construir ese pilar social e incluir una serie de derechos sociales, ¿no? Por tanto, tenemos un recorrido de 5 años con una situación de la Unión Europea muy compleja. Fernando ha explicado algunos de esos elementos, con algunos países de la Unión Europea que no solamente están en una situación diferente, donde hay grados de avance, sino también donde hay unos debates distintos que se sustancian de manera distinta en elementos esenciales de ese modelo social, como es, por ejemplo, el de igualdad de género. Y ahí también me voy a concentrar... Pero brevemente, porque si no, no vamos a poder seguir debatiendo. Sí. Bueno, el verdadero digamos, elemento central del modelo social europeo y el 50% de ese pilar social tiene que ser la igualdad de género. Lo es. No estoy segura de que lo sea el verdadero 50% de todos esos elementos, ¿no? Pero en materia de igualdad de género el desequilibrio es muy grande en la Unión Europea, es muy elevado. Es verdad que hay gradaciones, hay una gran desigualdad entre países, pero en cuanto a, digamos, el elemento central que nos ocupa en materia de modelo social, persiste una brecha salarial que va desde un 3% a un 30% en algún país. La media todavía está en el 19%, brecha salarial entre hombres y mujeres. Existe una brecha de acceso al mercado de trabajo elevada también, que supera los 15 puntos de media entre hombres y mujeres, probablemente y muy mayoritariamente por las dificultades que tienen las mujeres para conciliar la vida laboral y la vida personal.
Por eso la directiva de conciliación, que bueno, yo creo que debería llamarse de corresponsabilidad, porque ese es el objetivo que busca la Unión Europea, esa directiva pretende facilitar el acceso de las mujeres al mercado de trabajo y que los hombres asuman una mayor carga en la corresponsabilidad del cuidado de los hijos, pero ahí seguimos teniendo una dificultad, cuando además la formación de las mujeres en las etapas, sobre todo universitarias, es superior en términos globales a la formación de los hombres. Es decir, la brecha no es la educación, no es la formación, sino el acceso al mercado de trabajo por las barreras que aún persisten y una brecha salarial que se perpetúa, ¿no? Podemos avanzar en el modelo social europeo en materia de educación, de formación, es esencial. No podremos hacer las transiciones verde y digital de manera justa si no la hacemos con una justicia social, y para eso el modelo es evidente, pero creo que tenemos que tener en primer lugar presente que la mayor brecha es la que existe en el seno de la Unión Europea entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, excepto en el de la educación, pero que ese nos salva de la brecha en el acceso al mercado de trabajo. Me quedo aquí porque si no Fernando me regañará. No, era para que podamos decir alguna otra cosa aparte de... A mí me gustaría provocar un poco, ¿no? y conectar con lo que habéis dicho los que estabais en otras mesas. Claro, vamos a ver, el poder global de Europa, ¿no? El poder global de Europa se montaba sobre un determinado prestigio, que es la defensa de los derechos humanos, poder blando, por simplificar, y un modelo social, ¿eh? Pero ahora lo que impera es el poder de toda la vida, poder duro, ¿eh? Y entonces aquí vemos que hay como una dialéctica, una contradicción muy interesante. O sea, la COVID nos introduce en un proceso favorable e impulsor, sin duda, de la cohesión social europea, de la mutualización de la deuda, los fondos New Generation, etcétera. De repente aparece la guerra de Ucrania, se impone, digamos, la política dura, no esa política blanda, ¿no? Y, ojo, esto me parece que es decisivo, se nos dice, atención, habéis estado free riding de la capacidad de defensa de los Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Ahora os toca pencar porque tenéis además una guerra en el corazón de Europa. Así que como mínimo ir pensando ya en el 2% del PIB. Bueno, ¿a quién se lo van a quitar? Es decir, ¿de dónde va a salir el dinero para poder financiar ese 2%? Es muy fácil, ¿no? Decir, bueno, pues estas ayudas, ¿no? Que, digamos, el gasto público fundamentalmente es un gasto que va dirigido a gasto social, ¿no? Y entonces, claro, ahora va a empezar una nueva competencia y entonces nos enfrentamos ya a dos modelos, ¿no? Un modelo que es, diríamos, el modelo que, como dirían los alemanes, equivale al buen tiempo de la política, ¿no? El Schönwetter, ¿no? Y ahora toca, digamos, turbulencias, ¿no? Ahora estamos bajo la tormenta. Y entonces, claro, ya no rigen un poco las reglas. Pensad también que el modelo social europeo estaba pensado en el momento de crecimiento espectacular de las economías europeas de posguerra. O sea que estamos en un momento en el que tenemos que repensar todo. Sí, bueno, pero perdón que... Sí, claro, perdona. No, yo lo que veo es que estos dos almas han estado siempre presentes, quizás en su inicio no tan evidentes, pero lo que hemos podido ver a lo largo de la historia de la Unión Europea es que siempre ha habido esas dos almas, y de hecho ahora también con esto o sea, esta crisis y la guerra de Ucrania, también se está, por ejemplo, poniendo sobre la mesa lo que es el Repower del Next Generation, que es, de nuevo, pues seguir avanzando, adicionando fondos para, bueno, la crisis energética y para hacer frente a las consecuencias de la guerra. O sea que yo creo que subsisten los dos modelos, las dos almas, y esto pues deriva mucho también de la democracia de cada una de las naciones y de quién efectivamente gobierna, se ve claramente, quién gobierna en cada uno de los Estados miembros. ¿Hay riesgos? Por supuesto que los hay, y a mí me preocupan,
riesgos de que efectivamente en los distintos Estados miembros pues, gobiernen el alma pues, más dura. Y obviemos ese otro alma socialdemócrata y ese otro alma de proyecto social, porque evidentemente a veces chocan y por lo tanto yo creo que eso va a depender mucho de hacia dónde evolucionemos y no olvidar también los individualismos y los populismos, que es otro riesgo añadido. Porque, y mucho más relevante, ¿no? El que en algunos Estados miembros empiecen a participar de los gobiernos países de extrema derecha, esto también va a condicionar mucho hacia dónde evolucione este proyecto social europeo. Por lo tanto, hay mucha responsabilidad democrática en los Estados miembros de qué eligen, porque esto va a condicionar, lógicamente, y lo estamos viendo. Y ahora mismo yo creo que está ese debate y están esos dos almas y se ven todas las decisiones, ¿no? Se ve en las decisiones que toma el Banco Central Europeo y se ve en las decisiones que toma la Comisión y bueno, pues el año que viene nos jugamos muchísimo con las elecciones europeas porque efectivamente en función del resultado veremos para dónde quieren los ciudadanos que vaya el proyecto europeo. Y es evidente que si los ciudadanos quieren una Unión Europea pues que empiece a poner en entredicho este pilar social que efectivamente se recogió muy bien con un plan de acción muy detallado y con objetivos muy detallados en el 2017, bueno, pues lo veremos. Entonces, hombre, yo efectivamente apelo a esa responsabilidad de todos los ciudadanos de que queramos mantener esto, pero efectivamente yo creo que este riesgo que tú comentas no es que haya habido un momento y otro momento, yo creo que está siempre presente y latente en el proyecto europeo y es más, últimamente efectivamente yo creo que sea la dura está cobrando bastante fuerza, ¿no? Y ahora también nos jugamos muchísimo con las reglas fiscales. Es verdad que es un tema económico que parece que no condiciona, pero evidentemente es el que determina el nivel de gasto y es gasto social en gran parte. También nos hemos jugado mucho con las reformas que hemos incorporado de pensiones y verdaderamente ahí también hay un debate abierto muy importante que también es otro de los pilares básicos de nuestro estado del bienestar, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que está ahí y que es verdad que ahora está surgiendo con fuerza, pero también por esos gobiernos que tienen ese sesgo más hacia la derecha, creo yo. María Tocabas, así que tienes que cerrarlo sí, muy bien. Con brevedad y con brillantez. Bueno, yo creo que es absolutamente un sinsentido enfrentar la prioridad de la seguridad y la defensa con la prioridad de un modelo social que no solamente es imprescindible por motivos de justicia y principios de la Unión Europea, sino por motivos evidentes de estabilidad social y de los cambios que también se están produciendo, ¿no? La polarización interna en las sociedades y la polarización externa que vivimos también en el escenario internacional, ¿no? Con ese lenguaje a veces excesivamente centrado en elementos bélicos, no tiene ningún sentido. Sin seguridad tampoco puede haber prosperidad y desarrollo, por tanto, lo que sí tiene que hacer, entiendo yo, la Unión Europea, y de hecho creo que está trabajando en esa línea, es entender cómo quiere abordar esa defensa, ¿no? Y algunas ideas están sobre la mesa, ¿no? Una política industrial renovada, también enfocada en asuntos de defensa, puede también tener un cierto recorrido en la creación de empleos, en la prosperidad económica, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, la defensa y el incremento de los gastos de defensa en el seno de la OTAN o de una hipotética defensa más reforzada en la Unión Europea no necesariamente resuelve los conflictos internacionales. Solo la defensa no resuelve los conflictos que tenemos en el escenario internacional, las turbulencias, la incertidumbre. Necesitamos combinarla con un reconocimiento, por unir con la idea que comentaban en la mesa anterior, un reconocimiento del otro, no una renuncia a nuestros principios y valores, pero un reconocimiento de que puede haber otros estados y otros países cuyos objetivos fundamentales conectados con la prosperidad de sus sociedades en este momento vayan dirigidos a determinados ámbitos. Y yo creo que ahí la Unión Europea tiene la capacidad y la riqueza, no nos olvidemos que somos el espacio de mayor bienestar de todo el planeta, es decir, a pesar de que tenemos millones de personas en riesgo de exclusión y en pobreza, muchos de ellos niños y niñas,
pero no olvidemos los medios y las herramientas con las que cuenta la Unión Europea. Muy bien, y también hace falta que tengan la voluntad de hacer lo que siempre es clave. Bueno, muchísimas gracias, sobre todo a vosotras dos, por supuesto al público y a la Fundación por acogernos. Gracias. A ti, Fernando.